2010 manifestó a un medio de comunicación que su proyecto era deficitario e innecesario en esos momentos para resolver la conexión del centro de la ciudad con el litoral. También reconoce que su ejecución suponía una importante pérdida patrimonial, es decir, expolio. Una parte importante de los vecinos nos hemos opuesto desde el principio por los mismos motivos que lo hacía el director técnico de Cabañal 2010, pero además porque es un atraco para los vecinos a los que pretendían expulsar de sus casas por unos precios muy por debajo de los del mercado. Muchas instituciones de toda España se han pronunciado en contra de su proyecto y de su gestión. En su hecho, las sindicaturas de Greuges, el Defensor del Pueblo, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectura de España, la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas, la Real Academia de la Historia, el Museo Nacional de Cerámica González Martín, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Universidad Politécnica y la de Valencia, etcétera, etcétera. Para usted todo esto no ha sido más que un ataque orquestado donde la oposición contra los intereses de los vecinos. En octubre de 2011, la organización norteamericana World Monument Fund situó a Cabañal Cañamelar en el mapa mundial de patrimonio en riesgo. Su inclusión se debe a la amenaza que supone la presión urbanística a la que el ayuntamiento lo viene sometiendo en los últimos años. Expertos internacionales son los que han emitido esta opinión sobre su proyecto. Ante todas estas opiniones, la única respuesta que hemos podido escuchar de usted en sus últimos 20 años es que se hará la prolongación, diga lo que diga y quien lo diga. Señora alcaldesa, su proyecto es deficitario para las arcas municipales, un expolio, un atraco para los vecinos, innecesario para esa ciudad y produce el expolio. Lo dice el Ministerio de Cultura, la World Monument Fund, pero también el director técnico de Cabañal 2010. A su parecer, en nuestro barrio hay dos categorías de vecinos. Los que pueden quejarse de la situación que les rodea y piden con desesperación al ayuntamiento que haga desaparecer una parte importante del barrio, y los que denunciamos esa misma situación, pero le pedimos que haga que se cumplan las leyes y funcionen los servicios municipales. Para usted, los primeros son respetados ciudadanos a los que se les atiende desde las más altas instancias, mientras a los otros nos pretende descalificar de un plumazo, señalando que gente vinculada a Salvem, cuando no de violentos. Por desgracia, los vecinos no nos ponemos de acuerdo en que el remedio para resolver los problemas que tenemos a nuestro alrededor, pero todos nos quejamos de las mismas cosas y la situación límite de degradación a los que nos va llevado a la gestión de su proyecto. Es una de ellas, quizá la más importante. Si fuéramos capaces de unirnos en una sola voz, tal vez usted nos haría más caso y podríamos poner remedio a esa situación, pero de momento, para nuestra propia desgracia, no lo conseguimos. Termino. Señora alcaldesa, escuche, no solo a los que lo aplauden, tenga en cuenta la opinión de expertos independientes, recapacite y rectifique. Sus previsiones iniciales nada tienen que ver con la situación actual. Permita que afrontemos todos juntos un futuro de progreso para este barrio de la ciudad que es el Cabañal Cañamelar, y Valencia quedará definitivamente unida al mar. Que se cometa el delito de expolio, hasta el momento lo hemos podido evitar un grupo de vecinos. Salvar el Cabañal solo puede conseguirlo usted. Es de su entera responsabilidad. Alcaldesa, al menos que no se vaya el Cabañal y sigamos enfrentando.